Sí, buenas tardes, vicepresidenta, ministro. Sobre la cifra de ahorro que nos acaban de dar, ¿podría sufrir modificación si las comunidades autónomas a las que se le recomiendan eliminar organismos no lo hacen? ¿Esa cifra de ahorro podría sufrir cambios? Y también me gustaría saber si la reforma incluye algún tipo de despido de personal público, habida cuenta de que se pide la eliminación de organismos públicos, ¿no? Y luego dos cuestiones independientes. El Ecofin acaba de pedir a España que explore el margen existente para una mayor restricción de la aplicación de los tipos de IVA reducidos. Es textual. Me gustaría saber si el Gobierno plantea tocar el IVA en esa reforma que ya están trabajando, y al ministro de Hacienda en concreto si ya han logrado aclarar lo que ha ocurrido en el caso de las fincas y la infanta doña Cristina. Gracias. Bien, sobre el primer punto, mire, las comunidades autónomas impusieron la obligación de cerrar o extinguir 515 empresas públicas y lo han hecho en 535. Y sobre ese ejemplo me sirve para poner de manifiesto una cuestión que es importante, y es que pese a preguntas como esta a lo largo de el año anterior, las comunidades autónomas han demostrado una capacidad de cooperación y de ajuste muy importante, y hay que reconocérselo. Y mire, en empresas públicas pues han hecho más de lo que se lo pedía, con lo que la pregunta puede ser a la inversa: pueden hacer esto o pueden hacer más y generar incluso más ahorros. Yo creo que lo que se ha demostrado en este año es que todas las administraciones públicas son muy conscientes y todos somos muy consecuentes con que lo que gestionamos no es nuestro, es el dinero del contribuyente, y que tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible. Y aquí se dan ideas para esa buena gestión. Sobre los organismos, indudablemente aquí se propone, es en el ámbito de la administración del Estado y en algún otro, fusión, extinción, supresión de organismos públicos. Pero también eso nos va a permitir que determinadas estructuras en las que necesitamos gente, que no podemos tener porque nos hemos impuesto una tasa de reposición cero, podamos utilizar esos efectivos que liberamos, por ejemplo, de un organismo autónomo que se extingue, para que ese personal muy cualificado, que ya tiene mucha experiencia, pueda a lo mejor integrarse en un servicio que, como consecuencia de jubilaciones, tiene muchas vacantes y tiene deficiencia de personal. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con esto es movilidad entre la propia Administración General del Estado con las comunidades autónomas, que nos lo han pedido las comunidades autónomas. Poder, digamos, reubicar. En las empresas se hace, también con dificultades, pero una mayor agilidad y flexibilidad. Nosotros tendremos también que trabajar en esa flexibilidad, porque además nos puede permitir también dar carrera profesional. Es decir, sales de un organismo, pero puedes integrarte en otro. Hay que trabajar, y queremos trabajar mucho, en la formación. En la administración pública, en la española, en la Administración General del Estado, hay muy buenos elementos formadores. Está el INAP, que es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el Centro de Estudios Fiscales, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y alguno más. Lo que queremos hacer es, entre todos y compartiendo servicios comunes, un gran centro de formación público, administrativo y también político, que el INAP tiene proyectos, de manera que tanto políticos como funcionarios de todas las administraciones, a través de un centro de formación mucho más integrado, podamos continuamente pues estar mejorando o formándonos para cambiar de destino, para ejercer otro destino, para mejorar, para tener movilidad, especialmente tenerla hacia arriba, y tener una carrera profesional. Eso es lo que busca esta reforma. Se ha hecho un ajuste muy importante, lo ha dicho el señor ministro. Ahora el ajuste es horizontal, fundamentalmente. Movámonos, porque hay sitios donde se necesita gente, que podemos sacar de otros sitios donde no se necesita. Y hay muchos funcionarios que quieren trabajar, tener trabajo y en sitios
interesantes y donde haya mucha actividad, mejor a lo mejor que en otros en que hay menos. Bien, en relación con lo que acaba de significar, que es conclusión del ECOFIN, pero ya lo fue, conclusión de el informe sobre España de la última reunión de comisarios componentes de la Comisión Europea, o sea que no hay ninguna variante a ese respecto e irá como propuesta de conclusión al Consejo Europeo decirles que es una llamada que hace la Comisión que no se puede identificar como una llamada a subida del IVA, de nuevo en España, en modo alguno, como ha usted resaltado perfectamente, ha hablado en los términos que habla precisamente, que establece, no está obligando a ninguna subida, para entendernos, lo traduzco si quiere más claro, no hay obligación de promover ninguna subida, ni siquiera de los tipos reducidos, y el proyecto del Gobierno es llevar adelante una reforma tributaria completa, donde analicemos las opciones de utilizar impuestos indirectos versus impuestos directos para favorecer el empleo, y la preparación de esa reforma tributaria estará culminada en el mes de marzo del año 2014. Y en lo que se refiere a la investigación del asunto relacionado con la infanta, estará lista la investigación interna de la agencia tributaria a comienzo de la semana que viene, no más allá del martes. Es posible que esté finalizada el mismo lunes, pero nunca más allá del martes, y ahí se establecerán las causas de por qué se ha producido este hecho lamentable, que ya califiqué de error lamentable, pero que se ha producido, y a partir de ello pues identificaremos de dónde viene, de dónde procede ese error, y si existían los mecanismos pertinentes. Estamos hablando del año 2005, todo esto es un hecho ocurrido en el año 2005, y decía si existían entonces o se han instalado posteriormente los procedimientos para que hoy no sea posible que se produzca semejante error. Buenas, vicepresidenta, ministro. Yo quería preguntarles por el número de los empleados públicos y de los eventuales. Quería insistir, a lo mejor no cuántos se van a despedir, sino cuántos trabajadores tienen esos organismos superfluos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, ya que se ha hecho una auditoría completa. Supongo que esa información se tendrá, ¿no?, a disposición. Y después yo también quería saber sobre la voluntariedad de la reforma de las administraciones públicas. He escuchado mensajes, estos días hemos escuchado muchos mensajes aquí en Moncloa. En un primer momento se nos dijo que las comunidades autónomas iban a poder hacer lo que quisieran oportuno, y es verdad que cuando se les propone a veces que cierren empresas, las cierran. Pero después usted comentó, señor ministro, ayer que es posible que se tenga en cuenta a la hora de fijar, por ejemplo, el reparto del déficit público. Si nos puede concretar si se va a presionar de alguna forma a las comunidades autónomas a que el plan de ajuste lo cumplan. Y ya por último, yo en la redacción, comentándolo con mi jefe, los más mayores de la redacción me decían que la ventanilla única, el gasto a largo plazo y el presupuesto base cero que se comentó ayer y que comentó el presidente, es algo que les dijo usted cuando estaba en el gobierno de Aznar también. Entonces, ¿por qué se va a hacer ahora y en ese momento no fue posible? Esas son las dudas. Y bueno, también lo comentó Zapatero, también hay algunos analistas que decían que hasta López Rodó hablaba de la ventanilla única. Gracias. Habrá dicho que hay muchas ventanillas únicas, por lo que hay ventanillas y no son únicas. Es decir, que ya, si lo hemos ya reconocido hasta nosotros mismos. ¿Cómo lo reconocemos? Pero en lo que se entiende, como dice la vicepresidenta, obviamente hay muchos trámites, ¿no? La ventanilla única es un trámite también que se identifica mucho con lo que es el procedimiento mercantil, el tráfico mercantil, los permisos mercantiles de la administración. Y lo que estamos diciendo en el día de hoy es que ya la tenemos, ya es posible hacerla.
Ya la tenemos en marcha, no le estoy hablando en el futuro, no, es que es ya. Y en concreto puede iniciarse en los próximos días desde 2 ayuntamientos de España, conectando con sus administraciones respectivas autonómicas y con la Administración General del Estado. Por tanto, lo dijimos, ya me pasará el momento en que lo dije, pero bueno, eso da doble utilidad que hoy esté diciéndolo que ya está. O sea, esa es en ese ámbito, ¿no? Pregúnteles a sus mayores, como dice usted, sus jefes de redacción, si este trabajo lo han visto antes en sus tiempos que llevan trabajando en su periódico y viendo trabajar a la administración. Sí, pero yo creo que digamos como diferencia cualitativa, pregúntele si han visto esto antes. Entonces algunas cosas pues pueden cambiar. Y ya han cambiado en el sentido de que ya les digo que les invito a que se haga ese trámite de determinados puntos para comprobar que efectivamente el trámite está en marcha. Y a partir de ello, pues con la ayuda de los medios de comunicación, estimulando a todas las administraciones, sin duda alguna, vamos a acelerar la puesta en marcha en toda España. Pero ya les digo, hoy es posible hacerlo desde 2 ayuntamientos de España ya. Y a partir de ahí lo haremos juntos, y por eso verá que sus mayores comprobarán que es realidad, ¿no? Y en ese terreno yo también me sumo a esa comprobación de realidad. Y en relación con el empleo público, ya lo ha dicho la vicepresidenta, ya hemos perdido mucho empleo público. Hemos perdido empleo público hasta el punto de que estamos en unas plantillas, en un total de plantillas en el ámbito público precrisis económica, antes de la crisis económica. Ya estamos, por tanto, si lo miráramos así desde esa perspectiva, en un rango de administración pública también propia de mitad de la anterior década, de la primera década de los años del siglo XXI, o sea que ya estamos ahí, en ese rango, y por tanto estas reformas no están hechas ya para reducir plantillas del sector público, porque el problema no son las plantillas del sector público cuando ya alcanzas esos niveles. El problema es la eficiencia de ese sector público, que es la gran idea que ha transmitido la vicepresidenta en su comienzo. Y a partir de ello hay que seguir promoviendo ahorro, pero insisto, la parte dura del ajuste ya se ha hecho. Se ha hecho en un tiempo récord y desgraciadamente esto suma al paro, y lo que hace falta es acabar con esa destrucción de puestos de trabajo cuanto antes. Estas son medidas para acabar con la destrucción de puestos de trabajo y no al contrario. Y luego ya no me resisto a pedirle que si es tan evidente que se han cerrado esas 535 empresas públicas en el ámbito autonómico, el día que lo vea como titular me emocionaré. Ya saben que no voy a dejar de pedírselo. Si lo publicaran, seguro que la sociedad española lo agradecería, y aparte de ello, decía, no voy a perder mi estilo en el sentido porque claro, esto es una cosa que no he visto nunca tampoco yo, pero ya me lo envían ustedes, que es importantísimo decirle a la sociedad española el esfuerzo que se está haciendo, también ya materializado en el ámbito de la empresa pública. Perdón, no, la voluntariedad, pero eso es un concepto de lealtad institucional. Es que realmente estamos consiguiendo en el recorrido que hemos hecho juntos las administraciones esos objetivos. Lo estamos haciendo, por supuesto, a partir de la aplicación de las leyes en vigor y de lo que serán las nuevas leyes, pero yo insisto mucho más en el concepto de lealtad, en la colaboración, de lealtad institucional, y por tanto desde la obligación de alcanzar los objetivos de déficit público, que son los que realmente nos están permitiendo acortar el tiempo de la crisis económica. Por eso les decía que no es tanto abrir procedimientos coercitivos como tener el armazón institucional que permita encuadrar esa lealtad institucional entre administraciones.
Gracias, vicepresidenta. Yo quería saber si se puede desglosar un poco más la cifra que nos han dado, las múltiples cifras que nos han dado, pero en concreto la reforma, si no me equivoco, en sí misma supone un ahorro de 6.500 millones, que es lo que ha dicho. Quería saber cuánto correspondería a las comunidades autónomas, es decir, cuánto de ese ahorro se atribuye a las comunidades y cuánto al Estado. Y bueno, luego también con el despliegue de miles de millones de euros que nos han dicho, casi 40.000 millones de ahorro hasta el año 2015, yo no sé, ministro de Hacienda, si con esto se da por acabada la crisis, si es que se produce ese ahorro tan millonario en el 2015. Gracias. No, pero el ahorro tiene una doble vertiente. La vicepresidenta lo ha presentado también desde la vertiente, digamos, del consumidor de los servicios públicos, ¿no? Que es que tenemos que verlo, es como si se recibiera una inyección económica a esos efectos, es decir, menos coste para cada uno de nosotros como usuarios de los servicios públicos, y eso aumenta nuestra capacidad económica. Esa es como hay que entenderlo, en ese sentido, ¿no? Pero esto es exponente de la fuerza de las reformas que estamos llevando a cabo, o sea, de las reformas que son estructurales, o sea, no son reformas de orden coyuntural, no son reformas pasajeras, sino que son reformas de reordenamiento de los servicios públicos y, por tanto, son reformas de carácter estructural que quedan ahí y también quedan ahí en términos de menor coste, que es lo que realmente necesitamos en España, también para que el crecimiento económico favorezca la mayor recaudación. No la subida de impuestos, sino el propio crecimiento económico sea la fuente de donde vengan nuevas recaudaciones, nuevos ingresos tributarios para que podamos financiar los servicios públicos sin déficit. Este es el recorrido de esas cifras. Sobre las medidas, indudablemente de este informe hay 4 partes. Hay una parte que afecta al Estado y comunidades autónomas, que es la parte de duplicidades, y hay otras 3 partes que afectan básicamente a la Administración General del Estado. Hemos sido muy prudentes en la elaboración de la cifra por lo siguiente. Primero, en la cifra no vienen los ahorros inducidos que se generan en el sector público respecto a los empleados públicos, dado que son las medidas anteriores, aunque este sistema sí que ayuda a generar más ahorros como consecuencia de esa movilidad. Se ha cuantificado, y lo tienen, no tengo la suma de la cifra, pero sí las distintas medidas, y cuando publiquemos las fichas los tendrán, de ahorros en cada una de las subcomisiones. Pero si las administraciones públicas, en aspectos que no son de duplicidades, llegaran a asumir o a aplicar algunos procesos de modernización nuestros, también podrían seguir generando ellas mismas ahorros. Es decir, que aquí lo que está cuantificado es duplicidades y las 3 otras patas, que son fundamentalmente Administración General del Estado, y por ahí va el reparto. Pero hay una cosa muy importante, es que el coste de esta reforma, dice 6.500 millones de euros, sí, digamos, para los presupuestos, pero para el conjunto de los ciudadanos hay que sumar los 16.300 más. Esto se lo ahorramos en los presupuestos, o sea, en los impuestos, solo con medidas de racionalización. Quito empleo público y quito, aquí hemos sido muy transparentes. Aquí no me sumo la parte del empleo público de tal que genera esto. No, esa por separado. Empleo público por su ritmo. Y en el 2015 se producen los mayores ahorros, que fundamentalmente son para las comunidades autónomas. Los mayores ahorros del sector público son para las comunidades autónomas, y aquí tienen, en el informe que tendrán hoy, tienen algunos datos de cómo se desglosa. Y después, lo que es la aplicación de este informe, en 2 patas. Ahorro público directo, presupuestos generales del Estado, y otro ahorro al ciudadano, no por vía de lo que pagan impuestos, sino sobre lo que se ahorra en sus costes. 6.500 y 16.300. Sí, gracias. Varias cosas, pero muy cortas. En primer lugar, si podemos saber esos 2 ayuntamientos que no tendrán que esperar otros 15 años para ver la ventanilla única. Y después de los 37.700 millones
que de 2012 a 2015 habremos ahorrado. Me gustaría saber cuántos millones de esos son en empleo público. Gracias. Sobre la primera de las cuestiones, es que hemos hecho una cosa. Antes de sacar el Emprenden 3, que vayan a entrar ustedes cuando esté tal y tengan errores, hemos hecho, sin publicitar mucho, una prueba piloto con algunos ayuntamientos. Y Gijón y Molina de Segura son ayuntamientos que han estado en la prueba piloto. Hemos estado probándola y ha funcionado bien, y entonces estos ya están dentro. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo que se ha hecho es con la FEM redactar la ordenanza tipo para que esa declaración responsable sea igual para todos. Es una ordenanza de los ayuntamientos, entonces lo tienen que asumir. Pero claro, a medida que eso vaya agilizándose, se van incorporando al proyecto. Como Gijón y Molina de Segura estaban en las pruebas, tienen la ordenanza, tienen todo y están ya metidos, y ellos ya que ha salido bien, si no, no lo hubiéramos aprobado. La segunda de las cuestiones, perdóneme. De los 37.700 millones, ¿cuánto corresponde a empleo público? ¿Cuánto se ha ahorrado en empleo público? ¿Cuánto se ha ahorrado en empleo público? Pues sumado puede ser más de la mitad de la cifra. Gracias, vicepresidenta. Ministro, buenas tardes. Soy Ismael García, de Economía Digital. Tengo varias preguntas, pero también serán muy breves. Permítanme que insista en la voluntariedad de las comunidades autónomas. Estamos hablando de entidades muy arraigadas en comunidades como Cataluña o Andalucía. Me gustaría saber si hacen caso omiso a este informe, realmente no va a suceder nada, o va a haber un trabajo más pedagógico durante los próximos meses ahí. En ese sentido, y son las preguntas para el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, ¿puede retrasar de alguna manera la negociación relativa al déficit la implantación de estas reformas? Por otro lado, una opinión más en clave catalana. ¿Qué opinión le merece que la Generalitat esté incrementando la presión fiscal sin unos presupuestos? Y ya por último, Rosell ha pedido esta mañana que haya incentivos fiscales para que aflore la economía sumergida. No sé qué opinión le parece todo esto. Gracias. Retrasar los objetivos de déficit no, porque de modo alguno, al contrario, como la convocatoria próxima del Consejo de Política Fiscal y Financiera, precisamente su orden del día es promoverles, explicarles el proyecto de techo de gasto que establece el Gobierno, la propuesta de objetivo de déficit de comunidades autónomas. Y también incorporaremos este punto como en el orden del día como un punto fundamental, como informe en el sentido de propuesta para las comunidades autónomas. Igualmente lo haremos en la CENAL para las corporaciones locales. Y a partir de ahí, en un siguiente y cercano Consejo de Política Fiscal y Financiera, estableceríamos los objetivos de déficit individualizados para la senda. No podemos tardar mucho, no debemos tardar mucho, puesto que estamos ya muy avanzado el año 2013, y de esta forma también damos un cierto tiempo para que en sus propuestas, en sus proyectos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales incorporen las medidas como propuesta de ellos mismos a la hora de remozar los planes económico-financieros que ya disponemos, que ya están vigentes para el año 2013. Por tanto, este sería el calendario, y como ve, pues es un calendario a cerrar de aquí a un mes, tenerlo completado de aquí en este tiempo. O sea, por eso decía que no cabe ello. En lo que se refiere a valorar las propuestas que hace la Generalitat en materia tributaria, no cabe hacerlo.
no cabe que lo haga yo, o sea, quiere decir, eso forma parte de su autonomía, de su autogobierno, y por tanto son ellos los que tienen que decidir en virtud de los objetivos de déficit que hoy tienen que cumplir, que tenemos que cumplir todos. Ellos son los que deben decidir qué margen hay de orden tributario y en el ámbito de contención de gasto público. Retrotraigo la pregunta de su compañera, porque me acordaba en la página que estaba, cuando se haga público el informe, tiene a la página 53 los ahorros derivados de las medidas estructurales adoptadas en materia de personal, desglosado 2012, 2013 y 2014, Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. El año vigente, para que tenga un dato. Estado, 728 millones de euros. Comunidades autónomas, 3.238 millones de euros y entidades locales 976. Estos son los ahorros de las medidas estructurales del sector público de este año. Tienen aquí 2012, 2013 y 2014. No, si lo tendrán en todo el cuadro. Creo que está en otro cuadro de los de aquí, pero como comprobarán ustedes cuando vean la página 53, ya los ahorros se van consolidando, o sea que serían aproximadamente los mismos. ¿Perdón? Rosell. Sí, decía en relación con los... Sí, es una opción. La lucha contra la economía sumergida hay que desarrollarla en todos los ámbitos y efectivamente es una opción. Y además es una opción que existe en algunos países desarrollados, que se hace en virtud de ello, y nosotros la estudiaremos, lo consideraremos en ese proyecto de reforma tributaria que queremos tener finalizado para el mes de marzo. Sí, vicepresidenta, volviendo a las cifras, nos dice usted que están ahí, con lo cual las miraremos con más detalle, pero yo creo... Tengo el 2015, pero entre los 2.000 folios va a cortar y cortar. Yo creo que nos conformamos con que en el papel esté bien clarito, tendremos tiempo de mirarlo. Pero sí le quería preguntar ahora por lo menos ese cálculo que han hecho, yo tampoco lo he entendido muy bien, de los 17.500 millones respecto a los 37.700 y sobre todo, ¿puede usted garantizar que esta reforma no va a llevar ningún despido? ¿Se pueden recortar 6.500 millones de euros sin ningún despido? ¿Eso es posible? Luego le quería preguntar sobre una cuestión que está sobre la política educativa, con la enorme polémica que se está provocando en la universidad, con las becas, en fin, con la comunidad educativa. ¿Creen ustedes que el gobierno ha cometido algún tipo de error en la política educativa? ¿Están dispuestos a rectificar y mantienen el apoyo al ministro Wert? Y al ministro le quería preguntar, hablan ustedes todos de destruir el mito de la administración elefantiásica. ¿No creen que ustedes en el PP, y algunos de ustedes, pero sobre todo el PP, cuando estaban en la oposición, han podido contribuir a ese mito de alguna manera? Y sobre el tema de la infanta, ya nos ha dicho que lo va a explicar lunes o martes, pero ¿usted cree que los españoles se pueden creer que en una semana el gobierno no ha sido capaz de saber qué ha pasado? ¿No cree que eso puede generar sospechas en mucha gente? Gracias. Sobre la primera de sus preguntas, yo pensaba que lo había explicado bien las dos veces, más a usted, que creo que también es economista. Una cosa es el ahorro en 4 años y luego los presupuestos del primero al último. O sea, los 31.000 son lo que vas acumulando. Si ven, cuando vean el cuadro, el primer año tienes ahorros son más pequeños, estás poniendo en marcha las medidas, van subiendo, sumas acumuladamente los ahorros puntuales hasta el año que quieres analizar. Como queremos analizar el 2015, pues del 2011 al 2015 me cojo el de un año, lo comparo con el del que quiero analizar y de año a año 17.500, pero si sumo lo que me voy ahorrando en los años de legislatura, pues será los 17.500 de uno más el poco menos del anterior, el poco menos anterior y el menos del 2012, que es el primero. Mira, hay una cosa que yo no le voy a garantizar. Eventuales, por supuesto, tendrán que salir, eventuales, asesores, si armonizamos, pues tendremos tal. Y sobre el empleo público, como ha dicho el ministro, el ajuste grande se ha producido. Y ahora el problema es que tenemos que cubrir huecos que nosotros mismos hemos generado por la tasa de reposición cero. Entonces, primero,
vamos a intentar cubrir esos huecos, porque hay servicios públicos necesitados y servicios del Estado necesitados de gente que puede salir de esos organismos. Sobre la reforma de la educación, yo comprendo que cada sector y cada sector implicado defienda y argumente su propio interés, porque es lo que le corresponde hacer. Pero el Gobierno trata de servir a un interés de conjunto, que es el interés general de los españoles, de los de hoy y de los de mañana, que son los afectados por la educación. Y mire, el sistema no funciona. Y si hay un consenso generalizado de que algo no funciona en España, y anda que no tenemos cosas, esta es una, es que es la administración, o algunas partes de la administración, la educación es otro. Yo no he encontrado ningún argumento práctico, no digo ideológico, sino práctico, para que no cambiemos un sistema que no funciona. Un sistema en que el gasto está por encima de la media, y está muy bien, y hay que preservarlo, pero es que el resultado está muy por debajo de la media. Estar el 18 de 24 países en lectura, pues a mí, yo no me conformo ni para España ni para mis hijos esos índices. Tener un fracaso escolar del 30 y tantos % es condenar a esa gente no solo a que tenga, como decía el ministro Montoro, y le copio, un peor empleo ahora, es que lo tenga peor toda su vida. Si el 40% de la gente repite, esa gente tiene mayores dificultades. Si no alcanzamos determinados niveles en lenguas extranjeras, que todos los padres andamos preocupados de a ver cómo conseguimos que logre hablar inglés, tendrá problemas. Entonces, hay que cambiarlo. Luego puede haber, digamos, visiones del problema, cada uno desde su óptica. Y algunas desde el que lo ve dentro y otras desde la política, pero el sistema no ha funcionado. Y es que es generalizado, en consenso generalizado en esto de la educación en España nunca hemos dado con la tecla. Bueno, pues nosotros queremos saber si damos con la tecla desde un punto de vista no ideológico, sino una aproximación a la calidad de la educación. Luego se habla de otros temas que están ahí, pero lo importante, el núcleo de esa reforma, es la calidad de la educación. Y es una preocupación generalizada y muy compartida por el sector educativo y por los padres, porque hay pocas cosas de las que te debas preocupar más que eso. Entonces, el ministro Wert está haciendo una reforma que se centra en eso fundamentalmente, y desde luego tiene el respaldo del Gobierno, y creo que también, no digo el respaldo, pero sí comparten con él y con el Gobierno la preocupación muchos españoles, muchos padres y muchos profesores de que hay que cambiar las cosas. La ley, el clima en las aulas, la autoridad que se da al profesorado. No podemos estar quejándonos de esto no funciona y cuando alguien se pone a cambiarlo con ese objetivo, que no es otro, pues sencillamente decir, oiga, ¿no creen que usted, porque no opinen igual que el señor ministro, pues el señor ministro tenga que dejar de hacer lo que es su obligación, que es tratar de hacer una buena ley educativa? Administración elefantiásica. Hemos colaborado todos. No, es que realmente cuando al tiempo que se refería es el tiempo en el que desde el pacto llamado, el intento de pacto de Zurbano, pusimos en marcha un documento que y le llevo a su relectura. Yo lo estoy haciendo mentalmente en este momento y es el primer documento que yo conozca que hablaba de la preocupación de la duplicidad de competencias y cómo había que ir a la supresión de esa duplicidad de competencias desde aquel momento, ¿no? Luego eso se extendió y se fue adoptado por otras formaciones políticas, pero allí por escrito, no ya verbalmente, estaba ese planteamiento. Y estaba también, por supuesto, la necesidad de reducir la deuda pública y acometer la contención del gasto público. Por tanto, no creo que hubiera ningún error de diagnóstico en aquel momento y sobre todo no coincidencia con ello.
O sea, pero si usted ve lo que es ese trayecto y los documentos a ese respecto sobre los pronunciamientos se quedan ahí. Y en relación con las sospechas y si una semana es demasiado tiempo, eso es relativo, pero yo lo que quiero decirles es que yo ya les he pedido públicamente, aparte del perdón, no solo a la Casa Real, sino al conjunto de la sociedad española, por lo que significa la dimensión, ¿no?, de un error de esas características. Yo lo que he pedido es también prudencia, y como hizo también el presidente de gobierno, prudencia a la hora de diagnosticarlo, de dónde viene el error, por qué está inducido, por qué procedimientos han permitido que se produjera. Estoy hablando del año 2005 y por tanto ya estamos en condiciones de ir conociendo efectivamente los orígenes de ese error y por tanto las sospechas, mire, hay gente que vive de sembrarlas, o sea, ¿qué le voy a decir? No le digo más, vamos, o sea, y usted los conoce tanto como yo, vamos, ¿qué les voy a contar? O sea, es decir, hay gente que realmente entiende que su vida y su participación en la vida pública es equivalente a escribir novelas negras, pero yo los vería mejores como escritores de novelas negras que describiendo lo que en realidad ocurre. Lo que en realidad ocurre tendrá más o menos de lamentable, sin duda alguna, pero también es mucho más sencillo de explicar. Por cierto, cuando pido prudencia lo pido para todos, no para los medios de comunicación en modo alguno, lo pido para todos los que opinan sobre esta cuestión, para todos, en el sentido de todos los que intervienen en esos procedimientos. Prudencia, porque los errores pueden ser efectivamente compartidos. Buenas tardes, vicepresidente. Nos ha ido contando usted mismo a lo largo de estos 6 o 7 meses de proceso del informe, que se ha aprobado el informe, que había modificaciones legislativas que corresponden al gobierno. ¿Hoy se ha aprobado alguna o hay algún calendario, alguna modificación de ley o eso va para más adelante? Por ejemplo, recuerdo de procedimiento de las administraciones públicas y alguna más. ¿Qué calendario tienen esas? Sí, en esas también nos comentó que habría más elementos no coercitivos, como dice el ministro, sino a la hora de crear organismos, más condiciones tanto para autonomías como para otras administraciones. Y sobre el proceso de diálogo político de este informe, de estas modificaciones, que yo quería conocer, ayer el líder de la oposición en esta misma sala sugirió que podía haber una conferencia de presidentes para tratarlo con los presidentes autonómicos, dado que también esta reforma es fruto de una conferencia de presidentes. Si hay algo previsto en este sentido o en otro sentido, que usted convoque a sus homólogos también de función pública o de presidencia para analizarlo, aparte del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que ha aludido el ministro, de la próxima semana o de las siguientes. Por cierto, ministro, no sé si he entendido bien que no iría la fijación de déficit en este personalizado o a la carta en este Consejo, sino que sería para antes de final del verano. Gracias. Lo he entendido perfectamente. Sí, eso es. O sea, que no iría el individualizado. Exacto, pero sí iría el general, el desglose entre administraciones públicas y por tanto la propuesta correspondiente para las comunidades autónomas. Bien, me pregunta por el calendario de la normativa. He abierto la hoja del calendario. Anteproyecto de ley, impulso de la factura electrónica y creación del registro contable. La comisión nos da 6 meses para la aprobación del anteproyecto de ley. Si podemos, lo aprobamos la semana que viene. Está en el índice negro de la comisión de sus secretarios, como les dije al inicio. Han trabajado en paralelo, consideramos que es muy importante para otra ley, que es la orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. Consideramos que tenemos que trabajar ya la factura electrónica para poder cumplir la otra. Las dos tienen un plazo de 6 meses, pero la factura electrónica va a tener una semana. Modificación de la ley de subvenciones. El plazo para su elaboración es de 12 meses. En 12 meses tenemos que tener reformada la ley de subvenciones. Y en cuanto a la reforma de la normativa de la Administración, aquí entra ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo. Para los administrativistas y para la Administración estas son sus 2 leyes clave. Y estas leyes las queremos y las debemos hacer muy bien, con lo que el proceso
nos llevará un poco más dentro de esta legislatura, porque también queremos solicitar, entre otras, la colaboración del Consejo de Estado, que pues es quien también con nosotros día a día trabaja en el funcionamiento de la Administración. Pero la primera, la semana que viene, las facturas y los registros contables. Sobre el proceso de diálogo, el ministro Montoro ha hablado de salida precisamente de ello. La próxima semana habrá ya un primer informe a las comunidades autónomas y a la CENAL. Yo quiero agradecer personalmente la presencia de los consejeros de Presidencia y o Hacienda de las administraciones públicas y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias a estas jornadas, ellos mismos o sus secretarios generales. Y desde luego la máxima cooperación y voluntad de entendimiento, porque la Conferencia de Presidentes nos marcó este trabajo, la Comisión ha hecho un informe para apoyo de esas tareas que ha de verse y ha de trabajarse. Iremos andando el camino, si usted me permite decirlo así. Muchas gracias.